conjugado es muy difícil porque pues tocas medir directamente pelvis y promontorio. Por lo tanto, se halla a través del conjugado diagonal. Dale siguiente lado. Entonces, ¿cómo se halla ese diámetro? Se introducen, así como ven en la imagen, los deditos de forma lateral de la mano y pues en la parte de entre el dedo 1 y el dedo 2, pues vamos a tocar las sínfisis del pubis y con nosotros las puntas de los dedos vamos a dirigirlos hacia arriba para buscar el promontorio. Esa distancia que pues midamos con nuestros deditos va a ser ese conjugado diagonal y pues le restamos 1 a 2 centímetros para hallar el conjugado obstétrico. Listo, ya una vez entendido eso de los diámetros, pues sigamos a la parte de osteología. Siguiente lado. Para la osteología de la pelvis, pues la pelvis va a estar compuesta por 3 huesos importantes, que es el sacro, el coxis y el hueso coxal. Entonces, el sacro, lo único que tenemos que saber de ese hueso es que tiene unas partes globales, que es el promontorio, los orificios anteriores y posteriores del sacro y el hiato del sacro. El promontorio, pues, puede ser como un referente para los cirujanos, para la hora de realizar ciertos procedimientos correctivos, para pues, correcciones de prolapsos viscerales. Por allí se puede introducir un toracoscopio. Los orificios, pues por allí sale el paquete vasculonervioso y el hiato del sacro, que es la parte inferior del sacro, pues por allí se puede introducir la anestesia caudal. Bien, ya para el hueso coxal, este está formado por 3 huesitos que están cada uno de un diferente color. En color amarillo está el hueso ilíaco, en color azul está el isquio y en color rosadito, rojo está el pubis, el hueso del pubis. Entonces, ¿qué es importante de cada hueso? Para en general, para esta exposición, como la planteamos, pues conocer, perdón, la esquina ilíaca anterosuperior, porque pues allí va a ser un punto para localizar el origen del ligamento inguinal. La otra punto es la línea arqueada, porque esa línea arqueada nos sirve como referencia para delimitar el ilion, el hueso ilíaco, perdón, que es ese hueso amarillito, con el hueso, con el isquio, que es el azul. Y pues otro punto referente del otro hueso, que es el hueso, el isquion, es la espina ciática. ¿Por qué? Porque ese va a ser un punto donde se van a insertar los ligamentos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La tuberosidad isquiática también es muy importante para pues, introducir ciertos ligamentos. Otro punto es en el hueso del pubis, conocer la rama superior del pubis y la rama inferior del pubis, porque estos dos huesos los va a abordar más adelante para conocer ciertos límites y triángulos. A la parte derecha de la diapositiva hay una serie de agujeros, que les coloqué una tabla. Es importante conocer como esos forámenes. Digamos, en cuanto al foramen ciático mayor, voy a enfatizar que se conozca que por allí pasa un paquete vasculonervioso, que es el consistente en los nervios obturador interno y los vasos de los pudendos internos. Toca tenerlos presentes porque se pueden lesionar en algunos procedimientos. En el agujero obturador, para cuando esté haciendo un procedimiento de reparación de incontinencia urinaria, por allí también, pues como pasa este paquete vasculonervioso, puede lesionarse y pues producir una serie de cosas que voy a explicar más adelante. Siguiente, Lau. Bien, respecto a los ligamentos de la pelvis, pues son muchos ligamentos, pero hay 4 de relevancia en ginecología. Los 4 relevancias son el inguinal, el de Cooper, el sacroespinoso y el sacrotuberoso. El inguinal, pues, es importante para la reparación de las hernias inguinales. El de Cooper, para los procedimientos que involucran como la suspensión de la vejiga, como reparar cuando hay un prolapso, pues reparar, se utiliza ese ligamento. Pero entre Cooper y sacroespinoso, el ligamento que más se usa para hacer ese procedimiento es el sacroespinoso, es como el de elección. Y el ligamento sacrotuberoso es otro pues, que se usa para la suspensión, pero esta vez de la cúpula de la vagina. En la tabla pues está el origen, la inserción de cada uno de los ligamentos y pues si tiene o no fusión. Respecto a las articulaciones de la pelvis, hay 4 articulaciones. 2 de estas son pares. Las primeras son las articulaciones cartilaginosas, sínfisis cartilaginosas. Estas son, pues, la articulación sacrocoxigia y la segunda es la sínfisis del pubis. Estas, pues, son así porque permiten como
durante el trabajo de parto, como que se relajen y cierto movimiento pues para el paso de la cabeza del bebé. Las segundas articulaciones pares son las articulaciones sinoviales, que son las articulaciones sacroiliacas. Siguiente lado. Bueno, respecto a los músculos de la pelvis tiene como relevancia dos grupos musculares así global, que son los músculos de la pared lateral y los músculos del piso pélvico. Entonces, los músculos de la pared lateral son como una continuación de los músculos del abdomen, la parte inferior del abdomen, que serían como el piriforme, el obturador interno y el iliopsoas. Sí, Lau, gracias. Y pues ahí en la tabla pues se muestra el origen, la inserción, la acción de cada uno de esos movimientos y la inervación. Respecto a los músculos del piso pélvico, son de muy importancia aquí en ginecología. ¿Por qué? Porque estos van a ser dos. Entonces van a ser los del diafragma urogenital, los del elevador del ano y el coxillo. Los del diafragma pélvico va a ser importante el músculo elevador del ano. Este va a estar compuesto por tres músculos, que va a ser el pubo coxígeo, el pubo vaginal y el pubo rectal. Y pues el coxígeo, que va a ser otro músculo aparte. Estos músculos en general, su función importante es que ayudan con el proceso pues, de la defecación y con la continencia fecal. También ayudan durante el proceso de parto como a sostener la cabeza del feto. Respecto a los otros músculos, están los músculos del diafragma urogenital, que está el músculo profundo del transverso profundo del perineo y el músculo del esfínter uretral. Y ahí están pues cada una de sus acciones. Siguiente, ¿no? Bueno, la irrigación, drenaje de la pelvis. Entonces, la irrigación va a ser sobre todo importante conocer la arteria uterina. Ella es rama de la arteria ilíaca interna, que es la de la mitad. La arteria uterina, esa arteria uterina va a dar tres ramitas. Esa va a ser la cervicovaginal, la arteria arqueadas. Las arterias arqueadas se meten como hacia la línea media del útero, se meten ahí como nuestro lado, y esas pues van a dar la irrigación al miometrio y al endometrio. Finalmente las del endometrio pues son una subdivisión que terminan en las arterias espirales o arterias basales, las son las que van a dar la irrigación. Las siguientes arterias importantes pues son aquellas que van a dar la irrigación hacia la trompa de falopio. Entonces lo que pasa es que esta arteria uterina como que se va a prolongar hacia la trompa de falopio, pero antes de terminar como hacia ese punto va a dar unas ramas, que es la rama ovárica de la arteria uterina, la rama tubárica y la rama fúndica, que el aula les muestra en una imagen más adelante, que se ven más claras que en esta perspectiva. También tenemos otro tipo de arterias, que son arterias que salen directamente de la arteria ilíaca interna, que van a irrigar hacia posterior y hacia anterior la pelvis, pero lo que pasa es que decía el libro que hay muchas variantes anatómicas respecto a la parte como posterior, entonces pues no enfatiza mucho en eso. Tenemos como el drenaje venoso. El drenaje venoso va muy de la mano como en la parte arterial, reciben los mismos nombres, están pues adyacentes a la arteria. Entonces lo único como que puntual es que en la parte superior del útero hay un gran grupo de venas que me van a formar un plexo. Este plexo va a drenar en la arteria ovárica. Si es en la arteria ovárica derecha, esta va a drenar a la vena cava. Y si es hacia la vena ovárica izquierda, va a drenar hacia la vena renal izquierda. Siguiente, Lau. Bien, en cuanto a la inervación de la pelvis, esta es de dos tipos. Una inervación de tipo somático y una inervación dada por el sistema nervioso autónomo. La más grande es esta, dada por el sistema nervioso autónomo, y pues esta es de dos tipos, simpático y parasimpático. La simpática es dada por el plexo hipogástrico superior, que pues este va como a nacer debajo de la bifurcación de la aorta. Va a dar dos ramas, una rama que es la del nervio hipogástrico derecho y una rama que es la del nervio hipogástrico izquierdo. Esas pues por el momento son simpáticas. También hay unas parasimpáticas, unas ramas parasimpáticas de este sistema, que son dadas por los nervios explánicos pélvicos. Eso es la Esas van a provenir de segmentos espinales que van desde S2 a S4. Y la unión de estos nervios, o sea, del hipogástrico con los esplánicos, me van a formar unos plexos.
que son los que ya van a dar como a cada víscera una inervación. Digamos, está el plexo vesical, que esa pues va a dar inervación a la vejiga. La uterovaginal, que como su mismo nombre lo dice, útero y vagina. Y la del plexo rectal, que pues va a dar la inervación a este punto. Un plexo pues aquí importante es el plexo uterovaginal porque este va a dar ramas hasta el perineo, al clítoris y a los bulbos vestibulares. También hay otro nervio que es el nervio pudendo que pues por una parte tenemos que el plexo uterovaginal va a inervar como la parte superior del útero y la parte superior de la vagina, pero la parte inferior queda pues desprovista. De eso se carga el nervio pudendo. Como les dije, pues la inervación es dada por dos sistemas. El sistema que más como agrupa, más tiene alcance es el sistema nervioso autónomo y el segundo sistema es el sistema somático. Este va a estar dado por el plexo lumbosacro. Entonces, importante, pues aquí está en la tabla de la derecha, hay una serie de pues, nervios donde pues muestra en la tabla el segmento espinal que está relacionado de origen y el punto donde inerva. Como para que les asocien con lo que les dije anteriormente, les había nombrado que había un foramen, que era el foramen obturador. En este foramen, en ese procedimientos de reparación, si llega a lesionarse el nervio, pues produce dolor hacia la parte medial del muslo y una pérdida de la acción de los músculos aductores del muslo. Siguiente, Lau. Respecto al drenaje linfático de la pelvis, se pueden quedar pues, memorizados dos ganglios importantes, que son los ganglios paraórticos y los ganglios ilíacos internos. Aquí es donde, según lo que estaba leyendo, drena la mayoría de todas las estructuras. Entonces, los tengan muy presentes. Igualmente, al igual que el sistema venoso, muy acompañado, los ganglios reciben el mismo nombre al lugar adyacente donde están. Digamos, pues si está al lado de la aorta, paraórtico. Y pues en la tabla de la derecha van a ver una serie de nervios, de ganglios, en los cuales va a estar las estructuras que pues van a drenar estos. Siguiente lado. Bien, la vagina. Ya pues hablamos de la parte como estructural, ahora hablamos de cada uno de los órganos presentes. Bueno, la vagina pues es un tubo, básicamente, fibroso. Este tubo pues la importancia que tenemos es que para que se haga una imagen, yo me lo imagino como siempre como un cúbico, como una especie de cubo. Entonces va a tener unas paredes anteriores, unas paredes posteriores y unas paredes laterales. Hacia la parte anterior de este cubo va a haber un tabique, que es un tabique de tejido conectivo que va a recibir el nombre pues, al lugar adyacente en el cual va a estar. Hacia la parte anterior va a comunicarse con la vejiga, entonces se va a llamar vesicovaginal. Y hacia la parte posterior también va a haber otro tabique, que va a ser el tabique que va a comunicar con el recto, que se llama recto vaginal. Listo. Respecto pues, a la parte más inferior está ese tabique recto vaginal, pero hacia la parte superior de la vagina, pero posterior, va a estar muy relacionado con el saco de Douglas, porque pues allí va a estar esa serosa que comparte el útero con la vagina y pues el recto. Y es importante conocer ese espacio porque es un punto para drenar ciertas soluciones y fluidos que estén presentes allí. Bien, hacia la parte, pues como ven en la imagen, es un corte sagital de la vagina. Entonces la vagina pues va a tener una serie de pliegues transversales, los cuales van a perderse durante el parto y durante el embarazo. Y pues después de esto en el puerperio pues no van a estar tan presentes, van a estar como, se van a regresar estos pliegues, pero no van a ser como tan presentes y tan notorios como en este punto. Hacia la parte más inferior de esa pared anterior de la vagina se va a ver como un engrosamiento que se llama la columna rugosa anterior y esa está muy afín hacia el orificio uretral. Y hacia la parte superior de la vagina estaba a comunicar con el cuello del útero. Y pues esto va a guardar una relación que va a ser hacia los laterales anterior y posterior que llaman los fornices.
Eso es un espacio, pues, el más importante, el posterior, porque pues allí guarda relación con el saco de Douglas. Listo. En cuanto a la parte más general, la mucosa de este epitelio es importante conocerla, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ella no tiene glándulas, no produce secreciones, las secreciones que le llegan a la vagina es más por transsudaciones de secreciones cervicales o las glándulas de Bartholin. El músculo es un músculo liso que tiene capas circulares internas y externas que son longitudinales, la adventicia pues es por la fascia endopélvica. En cuanto a la irrigación, es irrigado por la arteria vaginal, que es rama de la arteria uterina, o directamente puede salir de esa arteria vaginal de la arteria interna, pues por variantes anatómicas. El drenaje es dado por las venas vaginales, los linfáticos, ustedes ya lo saben, general, ganglios ilíacos internos. La inervación hacia la parte superior ya se las dije, y a la parte inferior, pues el nervio pudendo. Siguiente lado. Bueno, el útero. El útero es otro órgano pues fibromuscular, este va a estar dividido en tres partes que es fondo, cuerpo y cuello. Entonces, digamos, empezando por el fondo, es como la parte más grande de este, tiene una forma en pera, y pues el cuello del útero pues va a ser más angosto, más pequeñito. El fondo va a ser una estructura que va a ser más que todo como musculosa, y a medida que va progresando pues hacia el cuello, se va perdiendo estas fibras musculares. Por lo tanto, la relación que se ve entre la división entre el cuerpo y cuello va a ser el istmo. El istmo va a ser esa región como el límite y que se prefiere para realizar procedimientos como cesáreas. Bien, en cuanto a la parte del cuello del útero, este va a guardar una relación con la vagina. Digamos, cuando se conecta estas dos estructuras, se va a dividir en tres partes ese cuello, que va a ser una porción supravaginal, una porción vaginal y una porción intravaginal. Entonces, la supravaginal es la que está sobre la unión que se da entre la vagina y el cuello del útero, y esa porción, pues allí va a estar muy relacionada con lo que sería el saco rectouterino, perdón, y los ligamentos anchos del útero. Bien, la porción vaginal pues va a ser esa línea que divide porción supravaginal de la porción intravaginal, y la intravaginal pues como su nombre lo dice, está dentro de la vagina, es la porción que está ahí relacionada del cuello con la vagina. Y pues esa es importante porque es muy diferente el epitelio de esa área al epitelio que está, digamos, hacia adentro, hacia el endocervix. ¿Por qué? Porque el epitelio del ectocervix, o sea, esa parte que comunica con la vagina, es igual que el de la vagina, o sea, es un plano. Mientras que el que está hacia adentro del útero es un epitelio ciliado secretor. Este epitelio, pues obviamente cambia ante patologías y también durante el embarazo, pero eso es fisiológico. En general, pues tenemos que el endometrio se denomina esa capa de epitelio, que ya se los nombré, pues es de dos tipos, cilíndrico y por fuera es plano estratificado. El miometrio, pues son fibras musculares lisas que pues van descendiendo hacia el cuello, ya es como un 10%, y pues importante acá, como diferencia que me parece curiosa, es que hay una cosa que se llama el perimetrio y parametrio. Entonces, el perimetrio es como esa serosa que me va a cubrir como la parte más superior del útero, y el parametrio, como su mismo nombre dice, es lo que está como al lado del útero. Es ese tejido conectivo que me va a rodear eso. Irrigación, drenaje y inervación, pues ya se los nombré. Lo único como que les quiero nombrar acá es que el cuello del útero pues tiene unos orificios, un orificio externo y un orificio interno. El externo es el que comunica pues con la vagina, y el interno que es el que pues comunica directamente con el útero. Estos orificios van a cambiar de una mujer nulípara a una multípara y pues no vuelven a ser como antes. Siguiente lado. Esta diapositiva es para hablar de que hay unos ligamentos importantes, que es el ligamento redondo, el ligamento ancho, el ligamento uterosacro y los ligamentos cardinales. Los que le van a dar soporte al útero van a ser sobre todo el cardinal y el uterosacro. Y pues Lau va a explicar más adelante esa parte. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, Sí, listo. Entonces, continuando con esta parte, ya vamos a hablar más del útero, de las trompas uterinas y pues de los ligamentos, como decía la otra Laura. Entonces, para empezar a hablar ahora de las trompas uterinas, pues como definición tenemos que estas son, como su nombre nos indican, como unas extensiones tubulares del mismo útero. Son estas que van a estar aquí en verde y normalmente van a medir entre 8 a 14 centímetros como de longitud. Pues se van a caracterizar también porque así como en el útero vemos que habían diferentes porciones, en las trompas uterinas también vamos a tener 4 porciones diferentes, que es una porción más intersticial, el istmo, parte de la ampolla y el infundíbulo, que es como un vértice que se caracteriza por tener fimbrias o estas terminaciones que vemos acá. Entonces, más específicamente la parte intersticial sería más la parte muscular del útero. El istmo pues es la parte más estrecha que va a estar uniendo también estas trompas con el útero y que de este istmo se va a originar también la ampolla, que es la porción, pues una porción lateral más amplia. Y de ahí pues surge el infundíbulo, que es una como abertura, que al final pues va a tener como una forma de embudo y que pues en este extremo distal se va a abrir a la cavidad abdominal y pues se caracteriza también porque su forma fimbriada o con estas fimbrias que vemos y pues después van a estar los ovarios. Como características específicas ya del útero, de las trompas uterinas, entonces tenemos que también va a seguir teniendo músculo liso, que está compuesto tanto por una capa circular que es interna y una longitudinal externa, y hacia más distal o hacia la parte del infundíbulo y de las fimbrias, estas fibras como que se van a cruzar y no están tan específicas. Es importante el músculo porque este puede sufrir contracciones que tienden a ser rítmicas y constantes según los cambios hormonales que tienen las mujeres, y esto ayuda como que cuando estas contracciones tienen una frecuencia y una intensidad alta, esto ayuda también al transporte de óvulos. Otra cosa que ayuda al transporte también va a ser el epitelio como tal de las trompas uterinas. ¿Por qué? Porque tiene células cilíndricas que son ciliadas, también más en el extremo de las fibras es donde hay más cilios, y también tiene células secretoras. Importante que las trompas ya no tienen sus mucosas, sino solo mucosa, que también va a sufrir cambios similares a los que puede sufrir el endometrio durante el ciclo como tal de la mujer, pero pues eso supongo que lo veremos más a fondo en fisiología. Y también, pues aquí está como en sí la parte de la mucosa que se ve, y pues como tal para eso era la imagen. Y también pues recordar que parte del movimiento de los óvulos va a estar dado gracias a ese peristaltismo de las trompas y al movimiento que se da gracias a los cilios que ya decíamos que estaban en esas células cilíndricas. En general, pues todas las trompas tienen como mucho tejido elástico, tienen vasos y linfáticos, y su inervación es principalmente simpática, o sea, tiene tanto inervación parasimpática y simpática, pero prima la inervación simpática. Entonces, en esta imagen vemos un poco mejor la cuestión de los ligamentos y de la irrigación. Entonces, los ligamentos, como nos decían antes, son 4 importantes en este caso, que son los ligamentos redondos, los anchos, los cardinales y el ligamento uterosacro, que a veces también está incluido en esto. Entonces, los ligamentos redondos, que pues están acá chiquiticos, pero pues ahí están, digamos que esquematizados. Estos van a salir, como se ve ahí, como en la parte anteroinferior de las trompas, y van, en general, su recorrido va a ser por el canal inguinal hasta llegar a los labios mayores, que pues más adelante también los vamos a ver. Los ligamentos anchos tienen una característica y es que como que se subdividen.
Y estos ligamentos se van a subdividir porque digamos que son como dos ligamentos con alas y de esas alas se va a desprender peritoneo que va a ir a diferentes partes del útero y de las trompas. Entonces, hay, bueno, a veces dicen que tres, a veces dicen que cuatro, yo les voy a nombrar cuatro. Entonces está el mesosalpinx, que es el ligamento que está cubriendo como tal las trompas. Está el mesovario, que es un ligamento que es útero-ovárico, eh, y es más lateral y es el que como que parecen unas alas. Está bueno, mesometrio, no sé, bueno, también el mesenterio del ligamento redondo, que va a estar cubriendo el ligamento redondo. Y hay otro que pues también puede estar dentro de este, que es el ligamento como tal, suspensorio del ovario, que va por las fibras hasta el ovario y va más hacia como la pared pélvica, ¿sí? El otro ligamento también importante, pues bueno, es este mismo, el ligamento uterovárico, pues lo ponen por aparte. Algunas partes lo ponen por aparte y otros no. Otro ligamento importante es el uterosacro. Este es también más posterior y lateral y está más relacionado con la porción supravaginal y se va a insertar en el sacro. Y estos ligamentos van a ayudar a formar los límites laterales de lo que es el saco de Douglas. Y pues esos son como los importantes. La irrigación, pues ya Laura no la nombraba, pues ya nos nombró la del endometrio principalmente. Y pues lo importante es recordar esas ramas de la arteria uterina que pues puede venir de la ilíaca interna, que es la rama fúndica pues para el fondo, que es la rama tubárica y también la rama ovárica, que normalmente la rama ovárica de la arteria uterina se va a anastomosar con la arteria ovárica propiamente dicha, que es la que viene de la aorta y que va a entrar por el ligamento ancho. Bueno, y ya pues la irrigación de las demás partes las vamos a ver según las estructuras. Entonces, para aún no salir de estos órganos internos, nos falta nombrar los ovarios, que pues son estas estructuras que en la edad fértil pueden medir desde 2.5 a 5 centímetros como tal de longitud y 1.5 a 3 centímetros de ancho, o sea, son realmente pequeños, y pues van a estar dirigidos casi siempre hacia la pared lateral de la pelvis, en esta parte, que se llama la fosa ovárica o también de Waldeyer, que está como entre todos los vasos ilíacos. De los ovarios es importante resaltar, aunque esto pues es más de histología, que tienen una corteza y una médula y que la corteza normalmente tiene ositos y folículos en desarrollo, pero pues esto también supongo que lo veremos más en fisiología, y que tiene como una túnica albuginea que hace que se vea blanca mate. Y sobre ella hay un epitelio cúbico que es germinativo. Y la médula que es ya más compuesta de tejido conjuntivo laxo y de muchos vasos. La inervación pues está principalmente por nervios simpáticos del plexo ovárico y parasimpáticos y se caracteriza porque casi siempre las fibras que van a él son poco mielinizadas o no mielinizadas. Y la irrigación, como ya había dicho, se da por la rama ovárica de la arteria uterina y también por la arteria ovárica propiamente dicha, que tiende a ser rama de la aorta. Listo. Ahora vamos a hablar ya de los genitales externos, que en sí van a componer todo lo que denominamos vulva. Entonces, ¿qué es la vulva? Es la estructura que comprende desde el pubis como hasta el cuerpo perineal. ¿Qué va a comprender la vulva? Va a comprender el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y sus diferentes partes, el himen, así como la abertura vaginal, en diferentes estructuras que están alrededor, también la uretra y su abertura,
y glándulas que hacen parte de una como subdivisión que vamos a llamar vestíbulo, que están ahí ubicadas. Entonces empezamos a hablar de cada uno de estos genitales. Entonces, como de lo más sencillo a lo que tiene más estructuras. Entonces, o de lo más superior a lo más inferior también. Entonces, tenemos primero el monte de Venus, que sabemos que es como una estructura un poco eh, elevada, porque en sí se consta de un cojinete graso o pues su composición es tejido graso que se encuentra por encima de la sínfisis del pubis. Este monte de Venus se caracteriza porque ya con el desarrollo y en la adolescencia va a llenarse de vello que casi siempre es rizado y se va a dar en forma de V o forma triangular o tiene como esa forma delimitada, que es lo que nos ayuda pues a diferenciarnos, por ejemplo, de estos vellos en la disposición de los hombres y también porque en mujeres que tienen alteraciones como hirsutismo, este vello puede ir incluso hasta el ombligo y no seguir esa forma tan triangular. Y pues como tal, otra cosa importante del monte de Venus es que es como su base es el borde superior del pubis. Ahora, vamos a hablar de los labios mayores, que estarían acá. Acá. Bueno, pero entonces, ¿qué son los labios mayores? Van a ser unas estructuras que son homólogos al escroto masculino y pueden llegar a medir de 7 a 8 centímetros de largo y, o de longitud, y pues casi siempre tienen hasta 1.5 centímetros de espesor, pero todo esto va a variar según la cantidad de grasa que tengan, pues porque se caracterizan por ser un tejido graso y menos muscular, o sea, no se componen de músculo. Los ligamentos redondos, que eran los que nombrábamos del útero, pues van a estar insertados en los bordes superiores de estos labios mayores. Como vemos, se van a continuar hacia arriba con el monte de Venus y en la parte posterior y más inferior, ellos van a empezar a adelgazarse y se van a unir formando como tal la comisura posterior, que estaría por acá. Bueno, y su superficie como tal tiene glándulas apocrinas, ecrinas y sebáceas y también está compuesto de fibras elásticas y tiene muchos vasos, o bueno, plexos venosos. ¿Por qué es importante nombrar los plexos venosos? Porque decían que estos se pueden dilatar en el embarazo por aumento del peso uterino y asimismo aumento de la presión venosa. Entonces esto puede llevar a que hayan como varices o venas tortuosas en esta parte en las mujeres en embarazo, pero pues esto cursa generalmente asintomático y no se necesita un tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los labios, bueno, aquí se ven mejor los labios mayores, con un poco de grasa, más elevados y demás. Ahora vamos a hablar de los labios menores, que son estructuras que son homólogas ¿sí? a la porción ventral del pene, y estos son unos pliegues de tejido que están pues mediales a los labios mayores y se van a dividir en dos laminillas. Las laminillas inferiores van a ir a formar la horquilla y las laminillas superiores van a ir a formar el frenillo del clítoris y también van a protruirse o van a irse hacia adelante y van a formar van a formar el prepucio del clítoris. Estos labios menores tienen muchos vasos sanguíneos, tienen tejido conjuntivo que se compone también de fibras de elastina y músculo liso. Y pues importante que tienen dos tipos de epitelio, pues son muy similares, le cambié una cosita, y es que tienen el epitelio como de la parte externa, sí, de la cara externa, por así decirlo, es un epitelio plano estratificado y es queratinizado, mientras que el de la parte ya interna sería también plano estratificado, pero ya no tendría queratina. Y están inervados por terminaciones nerviosas que son muy sensibles y eso es como lo más importante de ellos. Ahora
Del clítoris tenemos que es el principal órgano erógeno femenino, que sería como el homólogo eréctil del pene, y que no es solamente esta partecita que vemos desde externo, sino que es una estructura bastante compleja. Entonces, este puede medir hasta 2 centímetros, pues siempre que no haya como una hipertrofia del mismo, porque también puede ser parte de algunas enfermedades. Y está ubicado detrás, o bueno, sí, dentro del prepucio o detrás, como lo quieran ver, y está superior a la uretra. Esas son como la forma de ubicarlo, ¿sí? Va como hacia abajo, va entre los labios y su extremo libre, como tal, va a estar dirigido hacia la abertura vaginal o la entrada vaginal, como vemos ahí. Entonces, ¿qué va a tener también? Se va a componer de un glande y que este tiene un epitelio también plano estratificado y está en general muy inervado, es una estructura muy inervada. Y va a tener también 2 cuerpos cavernosos y hacia ventral como tal de los cuerpos se van a unir los bulbos vestibulares, que en sí serían los análogos de los cuerpos esponjosos del pene, y estos se van a unir. Y pues como tal la irrigación del clítoris va a estar dada por ramas de la arteria pudenda interna, el cuerpo por la arteria profunda del clítoris y el glande del prepucio por la arteria dorsal del clítoris. Bueno, siguiendo con esto, vamos a tener ya el vestíbulo, que es esta parte que vemos acá, que se dice que en mujeres adultas tiene forma como de almendra. Entonces, este vestíbulo va a tener como tal unos límites. Entonces, el límite anterior sería el frenillo del clítoris, el límite posterior o inferior sería la horquilla, el límite lateral sería una línea que se traza por acá, que sería la línea de Hart y que nos va a dividir como la cara interna de estos labios de la cara externa, línea de Hart, H-A-R-T, y medial, pues ya sería como la cara externa del himen. Este vestíbulo también se caracteriza porque tiene 6 aberturas, que son pues la uretra, los 2 conductos de las glándulas de Bartolin o Bartolino, que pues van a estar ubicadas hacia acá, pues nos vamos a ver como tal las glándulas, sino sus conductos o sus aberturas, más adelante las nombramos, y también 2 conductos parauretrales o de Skin, y que son parte de otras glándulas, y también pues la abertura vaginal con su himen. Entonces, las glándulas de Bartolín o Bartolino, como le quieran decir, también son las glándulas vestibulares mayores. Estas pueden tener hasta 1 centímetro de diámetro y son como las principales de toda esta parte. Están bajo los bulbos vestibulares que les mostraba anteriormente, mostrándoles la estructura del clítoris, y están profundas a los músculos bulbocavernosos. Como vemos, están a cada lado de la abertura vaginal y van hacia como distal en el anillo inguinal. Estas son importantes porque ante infecciones o traumas se pueden inflamar y pueden llevar a formar quistes o abscesos. También tenemos como tal otras glándulas que estarían más hacia acá, que son las glándulas de Skin o también parauretrales, que se van a abrir como tal hacia la cara inferior de la uretra, y si se inflaman pueden llevar a un divertículo uretral, pero pues la característica de las glándulas de Skin es que no son fijas, o sea, no siempre pueden estar presentes estas aberturas. Bueno, ya tenemos también el himen o la abertura vaginal. Entonces, pues en sí la abertura vaginal va a estar rodeada de este himen. El himen es un tejido que es conjuntivo, que es elástico y tiene colágeno, y es un epitelio también plano estratificado. Su abertura puede ser tan diminuta como la cabeza de un alfiler
hasta 3 centímetros o 2 dedos y normalmente en el coito o en las relaciones sexuales este se va a romper y también por, no sé, la introducción de otros cuerpos como tampones y demás, pero tiene la característica de que es un tejido que se repiteliza también durante el embarazo, porque pues pueden existir también diferentes desgarros. Entonces se dice que con el tiempo, por toda esta repitelización y repitelización y procesos, todo esto se puede reemplazar como por restos del mismo tejido que son nodulares y se pueden llamar carúnculas himeniales. Y pues eso sería como lo más importante de todos los genitales externos. Vamos a hablar un poco pues del cuerpo perineal, pero pues como Laura ya nos mostró, eh, ya nos habló de los músculos, es solo como para aclarar que este se divide casi siempre en dos triángulos, que como vemos es una región que hace una forma de rombo y está relacionado con todos los músculos elevadores del ano, los esfínteres y demás. Como el límite como tal, el perineo va a tener la sínfisis del pubis como el límite anterior, también las ramas isquiopúbicas y las tuberosidades isquiáticas más hacia anterolateral, los ligamentos sacrociáticos más hacia posterolateral y el coxis más hacia posterior. Y pues su irrigación está dado más por la arteria pudenda interna, que es la que vemos acá, y también pues parte de la hemorroidal inferior, o a veces también la llamaban rectal inferior, creo, en otras literaturas. Entonces, pues lo importante es saber que hay un triángulo urogenital y un triángulo que es posterior, que se relaciona más con todas las estructuras anales y demás. En sí, el cuerpo perinal va a estar, bueno, aquí se ve más bonito como ese rombo y los triángulos anteriores y el triángulo posterior. Y pues, como tal, el cuerpo perineal va a estar formado por un tendón central del perineo, por los músculos como el bulbo cavernoso, el transverso del perineo, bueno, todos los que veíamos desde el principio que nos nombraba también Laura, pero pues es importante recordarlo. Y que casi todos van a converger como en un tendón central, también que el triángulo va a estar dividido gracias a esta membrana perineal y que casi siempre pues toda esta parte es la que se va a abordar en una episiotomía. Y pues ya como tal el suelo pélvico va a incluir las estructuras que cierran la salida pélvica como piel y también peritoneo. Tiene pues una parte más pélvica y una parte más perineal, que está por un diafragma pélvico, que pues también lo nombramos al principio, que eran esos grupos musculares, y se va a extender pues a través de la pelvis con un orificio para cada una de las estructuras, como uretra, vagina y recto. Y pues tiene una parte que es externa, que va desde el pubis hasta la espina ciática y va a originar las fibras que son como bucococcígeas, ileococcígeas y coccígeas, y una parte interna que es más pequeña, pero es más fuerte y también va a estar como a nivel de este músculo pubococcígeo. Y va a tener ya fibras como pubovaginales y demás. Y pues recordar que para su soporte el suelo pélvico depende del diafragma pélvico en general y de su fascia. Listo, gracias. Bueno, Lauras, muy bien, excelente presentación, puntual, concisa y con adecuado dominio de las estructuras. Primero, preguntas, dudas de sus compañeros. Yo tengo una respecto a las glándulas de Skene. ¿Cuál es la función? Qué pena. ¿Qué le responde, Laura? Bueno, pues entendí que como hacen parte de las parauretrales, ayudan como a toda eh, como al drenaje de toda esta parte cerca a la uretra,
a la, no sé cómo, mm, a- sí, como a todas esas secreciones que se dan cerca a la uretra. También pueden secretar mucina, no sé. Sí, básicamente se lubrican la uretra distal femenina, es la función. La lubricación de la uretra distal femenina es la función de las glándulas de Skene. Bueno, muy bien. Yo Entonces, misma tenía una pregunta ahí. sí, cuenta. Es que en algunas partes decían que como que esas glándulas eran análogas a la próstata y que podía ser como, como lo que representaba la eyaculación femenina, pero pues no sé si eso sea correcto. Sí, básicamente son glándulas que generan la lubricación. En las de Skene generan la lubricación de la, como se mencionó inicialmente, la uretra distal femenina. Las glándulas de Bartolini generan más lubricación de toda la zona del introito vaginal, que pues mantienen la humedad de la zona y pues son parcialmente estimuladas durante el coito, generando mayor lubricación también durante ese proceso, sin que pues configuren, digamos, un proceso de eyaculación similar al del hombre. Entonces es más un aumento en la lubricación y generan humedad pues en la zona genital que mucha gente confunde, digamos que la lubricación tanto de la parte de introito vaginal como de la zona distal y confunde que la lubricación es generada por la mucosa vaginal, cuando la mucosa vaginal per se no genera liberación de ningún fluido ni de líquidos, porque básicamente en la zona distal está por las glándulas de Bartolini y hacia a la parte interna está generada básicamente por las glándulas que rodean el cervix uterino. Entonces generan básicamente lubricación en el aparato reproductor femenino y esa es su principal función. Que es muy importante reconocerlas en las estructuras anatómicas porque pueden obstruirse y generar dilataciones o quistes de esa zona y si se sobreinfectan pueden generar accesos de las mismas y puede ser un motivo de consulta usual o frecuente al servicio de urgencias. Bueno, entonces, lo primero, frente a este tema, es un tema amplio, extenso, en el cual se puede ir profundizando, digamos, eh, punto por punto. Entonces, lo primero es que cada uno de ustedes debe leer por su cuenta y a profundidad el tema de anatomía pélvica. Lo segundo, hay que irlo correlacionando con la parte clínica, pues que eso lo vamos viendo ya en el ejercicio práctico y de nuevo irse repasando ya cuando se evalúe, digamos, patologías o estructura por estructura. Me explico, entonces hay patología de la zona vulvar o lesiones de la zona vulvar, hay patología a nivel del cervix o de cuello uterino, hay patología a nivel del útero, hay patología anexial, trompas y ovarios. Eh, en la evaluación, digamos, de la pelvimetría clínica y el trabajo de parto, ya la evaluación de las estructuras óseas, los tipos de pelvis y los diámetros y ángulos evaluados en la pelvimetría clínica. Entonces, cada uno de estos temas van a ir siendo abordados uno por uno y la primera parte al estudiar cada uno de esos temas es repasar la anatomía. Por ejemplo, cuando más adelante vean disfunción del piso pélvico con prolapsos genitales, incontinencia urinaria, habrá que repasar muy a fondo nuevamente el diafragma pélvico, los ángulos anterior y posterior y las componentes del piso pélvico y cada una de sus estructuras que son las involucradas en las alteraciones a este nivel. Entonces, eso es lo otro que hay que evaluar. Lo tercero, en cada oportunidad que se tenga para la evaluación, ya el ejercicio clínico, en reconocer las estructuras, sobre todo las estructuras externas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en la práctica clínica, cuando esté ya con cada uno de ustedes, hacemos una exploración de los genitales externos femeninos y hacemos la identificación de las estructuras primero como normalidad. Y es importante reconocer la normalidad porque en ocasiones las pacientes nos consultan porque identifican
identifican o sospechan que puede haber alguna alteración. Entonces es importante mirar si corresponde a una normalidad, a una ligera variante anatómica, por ejemplo, como la hiperplasia de los labios menores, que puede ser un motivo de consulta, que puede ser simétrica o asimétrica, y la presencia ya de patologías, como por ejemplo, pues las quistes o accesos de cada una de las glándulas. Entonces eso es bien importante. Lo otro, a nivel interno, es importante cuando también tengamos la oportunidad de estar en la práctica quirúrgica, poder ya ver las estructuras a nivel interno. Entonces, reconocer eh, las porciones o sí, las porciones de las trompas uterinas, reconocer ubicación de cada uno de los principales ligamentos y sus funciones. eh, Ubicar identificación del cuerpo uterino, de las características del miometrio, de los anexos, y hace parte ya, pues, digamos, de la exploración que será en a nivel quirúrgico. Eh, lo otro, con este tema importante, es también ir repasando poco a poco ir repasando la irrigación, porque estas estructuras, el útero es una estructura altamente irrigada y mucho más cuando se encuentra ya en un proceso de modificaciones por gestación. Entonces, es importante reconocer las estructuras vasculares porque hace parte de las estrategias del control del sangrado ya avanzado de un protocolo de hemorragia posparto, como es, por ejemplo, la ligadura de arterias uterinas, como es la ligadura de las arterias uterováricas, como también es la ligadura de las arterias hipogástricas o ilíaca interna. Entonces, esas estructuras también debemos reconocerlas y tenerlas presentes en la valoración. No se abrumen porque pues es grande, digamos, lo que abarca este contenido, pero cuando se va correlacionando y se va viendo patología por patología, se va interiorizando bastante, digamos, los conceptos. Pero sí, vuelvo y les insisto, repásenlo y léanlo cada uno por su cuenta, porque pues las expositoras obviamente lo tienen claro para el día de hoy, pero es importante que cada uno realiza la lectura de forma individual y lo que relacione con las imágenes. Y ya para terminar, eh, como se mencionó, el ovario es una estructura altamente compleja en su proceso de maduración folicular y en su proceso de liberación, pues, de las hormonas sexuales femeninas. Para eso habrá un seminario, que es el seminario del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, donde se abarcará a profundidad, pues, digamos, el funcionamiento de esta estructura y su correlación, pues, inicialmente con el ciclo menstrual y con las principales patologías asociadas cuando se presenta disfunción del mismo. Entonces es bien importante que esta estructura pues vayan repasando la parte anatómica, sus componentes y se van adentrando ya para ver un seminario del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Muy bien, las expositoras, muy claro, muy preciso. Por último, la pelvimetría. Entonces, en cuanto a los ángulos a evaluar, hay ángulos descritos en la literatura que requerirían, digamos, hasta toma de imágenes diagnósticas o correlación con ecografía y radiografía para poder ser evaluados y medidos en cuanto a los ángulos eh, de la pelvimetría. Pero básicamente, si puedes colocar, creo que las primeras 2, 3 diapositivas, por favor, Laura. Sí. Creo que paso a la siguiente. 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 Bueno, déjala ahí un segundo. No, déjala ahí un segundo. Ahí. Entonces, referente a la pelvis verdadera y la pelvis falsa. Entonces, la pelvis verdadera, haga cuenta, es decir, digamos una analogía sencilla es, tomen ustedes una botella plástica, por lo menos de gaseosa de 1 litro, de 1,5 litros, y córtenle la parte superior como si fueran a hacer un embudo, ¿sí? Donde está la tapa y la parte del plástico. Y volteenla como si hicieran un embudo con esa parte superior de la botella. Quiten la tapa. Ese círculo de la rosca de la tapa, la parte interna, haría
correlación a la pelvis verdadera. Y la parte plástica, que ya donde aumenta su diámetro, sería la pelvis falsa. Entonces, la pelvis verdadera es donde efectivamente se va a generar el encajamiento de la presentación del feto, hablando en características de presentación cefálico, ¿sí? Y es ahí donde están los verdaderos diámetros que debe superar y poder encajar y poder superar la presentación cefálica del feto. Entonces es un concepto en el cual podemos ya hablar de que si se genera una alteración en la misma se considera una desproporción cefalopélvica. La desproporción cefalopélvica, es decir, esa no congruencia entre la presentación cefálica del feto y las características de la pelvis verdadera, puede estar generado por factores maternos, donde básicamente pues es las características de esos diámetros y de la pelvis, o por factores fetales. Por ejemplo, pues un feto que tenga una hidrocefalia, que tenga un macrocráneo, difícilmente podrá encajar en una pelvis verdadera. Entonces ahí hablaremos de una desproporción de cefalopélvico de factor fetal. Pero si la pelvis, usualmente androides o pelvis en las cuales hay alteraciones por características como displasia de cadera, aunque la displasia de cadera está más asociada, pues no tanto a las características de la pelvis, sino de la articulación coxofemoral, o por ejemplo, pacientes que han tenido trauma en la pelvis, que han tenido algún tipo de procedimientos quirúrgicos, podríamos encontrar pelvis no aptas para considerar la posibilidad de un parto por vía vaginal. Ahí están los tipos de pelvis. Básicamente encontramos realmente esas 4 pelvis así absolutas están descritas, pero lo que vamos a encontrar en el ejercicio práctico la mayoría de las veces es combinaciones entre una u otras características, ¿sí? Entonces, esa pelvis verdadera es la que debemos evaluar. Básicamente, medir todos los ángulos es un poco complejo, como le mencionaba, pero vamos a hacer, uno, la evaluación del ángulo que tenías ahí en la imagen de la diapositiva, el conjugado, en la cual lo que buscamos es el espacio que está entre, la siguiente, ajá, entonces, en que está ahí, como está medido, la punta de los dedos va hacia el promontorio del sacro y la punta del otro dedo está por delante de la sínfisis púbica. Ahí lo que hace esa persona es agregarle ese dedo más, porque en general ese espacio debe estar alcanzando entre los 11 a los 12 centímetros. Entonces, se calcula que más o menos la mano extendida puede ir 10.5, máximo 11, entonces ese dedo de más garantiza que esté el centímetro de más en la evaluación clínica. Usualmente no lo colocamos porque lo que uno hace es dejar una sola mano y que la punta de los dos dedos queden ligeramente rozando o no perciba el promontorio sacro. Sí, por el contrario, yo siento un promontorio del sacro prominente, pues estoy considerando que ese ángulo está disminuido en su longitud total. Lo otro que hacemos es la medición de las espinas esquiáticas, que está ahí hacia el lado izquierdo, donde tú lo ves, espina esquiática, y que habla del ángulo interespinoso, ¿sí? Que usualmente hablamos de 10 centímetros, que es básicamente tener el segundo y el tercer dedo abierto completamente. ¿Y que buscamos? Que ligeramente rocen las espinas esquiáticas o casi que no haya contacto. Y hablamos que estamos por encima de los 10 centímetros. Y también evaluamos, no sé si está en la otra diapositiva, el ángulo subpúbico. No sé si está en la anterior o no está. Bueno, no, es que está en la lateral. Bueno, el ángulo subpúbico, lo que buscamos es el ángulo en su apertura, ¿sí? Espérame si está por ahí en una. Escribe ángulo subpúbico. Ahí está de segundo. No, la anterior. Esa es la primera. Sí, entonces, básicamente lo que buscamos ahí es la evaluación del ángulo subpúbico. Cuando está por debajo de 90 grados, hablamos que es un ángulo subpúbico estrecho. Cuando está por encima de los 120 grados, es un ángulo amplio. Entonces, usualmente buscamos un ángulo entre los 90 a los 120 grados.
Esas son, digamos, la evaluación rápida que hacemos en la exploración. Obviamente, pues miramos que el feto está en presentación cefálica, también miramos el encajamiento y hacemos una correlación en la evaluación de las primigestantes para evaluar la capacidad o la probabilidad de un parto por vía vaginal. Entonces, esas evaluaciones las hacemos en la parte clínica. Ya cuando estemos en ejercicio clínico, lo vamos a ir evaluando y lo vamos a ir repasando. Entonces, es importante tener, digamos, estos conceptos y estas definiciones claras para poderlos llevar a la práctica clínica. Bueno, doctores, yo creo que eh, concluimos esta primera parte y ya en el ejercicio clínico vamos a ir evaluando las diferentes estructuras. Entonces, quedaremos pendientes para hacer el segundo seminario que sería de fisiología del embarazo. No sé si el jueves podamos realizarlo. Doc, y en el caso de que sea el jueves, podría ser, o sea, que no sea en la tarde, porque en la tarde hay turno con el doctor y en la Mm, noche tenemos clase. listo. En la mañana, Entonces, mañana, sí, mañana yo le escribo a Laura y miramos posibilidades de horarios para que se ajuste para todos y pues no se cruce con las otras actividades. ¿Les parece? Gracias, Doc. Doc, hay otra cosa que te queríamos comentar y es que con su merced nosotros tenemos el seminario de eje, hipotálamo, hipófisis, ovario. Sí. Em, entonces, para ver si su merced nos podría decir de dónde leer o de dónde nos basamos para empezar a realizarlo. Sí, entonces ese seminario, lo mismo, ese casi va todo con libro texto porque son, digamos, conceptos ya muy claros y muy definidos. Eh, Hay libro de endocrino ginecológico que es la Spiroff. No sé si haya posibilidad de acceder al mismo. ¿Cómo se llama? Eh, Perdón, doctor. Spiroff es un apellido, entonces es Spiroff. Colocas Spiroff y sale endocrinología ginecológica. Si se puede acceder a ese, perfecto. Más, o si no, pues cualquier libro de endocrinología ginecológica eh, sería útil para el desarrollo del seminario. Si no también, digamos, la ginecología en Williams también está muy bien el tema. Ese seminario, como lo hacemos tradicionalmente? Entonces, un recorderis de la parte anatómica, pues hipófisis o hipotálamo eh, y ovario, ¿sí? Y luego se hace una descripción de cada una de las hormonas que se involucran en el proceso. Entonces, pues arriba la NRH, luego la FSH y el LH, luego pues estradiol y los progestágenos. Entonces se hace una descripción de cada una de las características de esas hormonas y sus funciones principales. Luego va una parte de correlación del ciclo menstrual, entonces en la cual ya se integran, digamos, cada uno de los procesos de cada una de esas hormonas para la presentación de un ciclo menstrual normal y habitual y el proceso de ovulación. Y por último, yo les recomiendo mencionar así como definiciones de dos o tres principales patologías asociadas pues a la disfunción de ese eje, como sería pues básicamente las amenorreas, ¿sí? Eh, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, pero pues un pequeño abrebocas, digamos, de esas patologías, porque pues eso da para un seminario y para revisión aparte. Entonces, esa es como la dinámica de ese seminario. Entonces, busquen si pueden acceder a las PIROF de ginecología endocrinológica, sería bueno. Si no, cualquier libro o texto de ginecología o cualquiera que puedan encontrar que hable de endocrino en la parte ginecológica nos serviría. Entonces, ustedes que son unos magos para encontrar todo, entonces revisen a ver si pueden acceder a sus principales capítulos, ¿listo? De del eje hipotálamo hipófisis.
y más pues por lo que se consiga, digamos, de forma eh, como artículos o en internet sobre sobre el tema. Cuando ya más o menos tengan medio montada la presentación, me la envían y hacemos una revisión, miramos si hay que agregarle, quitarle o adicionarle algo más. ¿Listo? Doc, ¿y su merced sabe de pronto si llegan a ver los 5 grupos, se cambian los seminarios o lo podemos repartir en los que estamos? La verdad no tengo ni idea, porque pues no es una situación habitual. Digamos que siempre que iniciamos semestre, los grupos de docentes ya estaban definidos y cuando se adiciona docentes, usualmente pues esos ya estaban antes de que ustedes comenzaran. Es más, eh, el escenario no ha sido aumentar los docentes, sino lo que vivimos hace como 2 años fue una disminución de 2 docentes, porque pasamos a un grupo relativamente pequeño hace como 2, 3 años de 30 y algo de estudiantes, entonces ahí fue cuando se redujo a 8 docentes con 4 rotaciones, pero no hemos retornado a nuevamente 10 docentes y 5 rotaciones. Entonces, la verdad no sé qué ajustes se vayan a realizar. Yo hablé con la doctora Jenny qué día que ustedes estuvieron con ella y ella me dijo que ella estaba también pendiente de la posibilidad de regresar nuevamente como docente y que estaban por definirle en estos días. La verdad, mañana le escribo al doctor Fabricio a ver si tiene alguna respuesta o conoce algo del tema y les comunico pues, lo que él me cuente. Vale, doctor, gracias. Doctor, yo tenía otra pregunta, qué pena. Para el tema de Sí, fisiología, que es el siguiente, ¿en qué deberíamos enfocarnos más? O sea, porque pues es que, por ejemplo, en la Williams está todo lo del aparato reproductor y también hasta piel, mamas. sí, eso es amplio también. Entonces, primero, aparato reproductor, es decir, todos los cambios que va a sufrir básicamente el útero para poder albergar el embarazo, ¿sí? Entonces, aparato reproductor, los cambios que se generan ahí. Sistema circulatorio, los cambios circulatorios, hablo pues hematológicos y hemodinámicos. Entonces, hematológicos y hemodinámicos es bien importante. Cambios hormonales y pues la función de cada una de esas hormonas sobre, pues, digamos, sobre las principales funciones en el mantenimiento y sostenimiento del embarazo. Mm, eh, Cardiorrespiratorio, pues cambios, digamos que eso se uniría a la parte anterior, pero pues modificaciones, digamos, en los volúmenes, en la precarga y los cambios en los parámetros respiratorios. Renales y geniturinarios también, renales y geniturinarios y mamas. Esos serían como los 5 o 6, digamos, sistemas claves. De ahí en adelante, pues, si lo quieren mencionar, digamos, sería, por ejemplo, tiroides, sería, por ejemplo, es que realmente puede haber a todos cambios, pero sería tiroides, sería, por ejemplo, también, ¿qué nos quería? El gastrointestinal, pues las náuseas, el vómito, el estreñimiento, la disminución del peristaltismo por el aumento de la progesterona. Entonces, tiroides, gastrointestinal, algunos cambios óseos, digamos, a nivel, pues, sobre todo, columna y postural, y ya, pues un poquito de piel o un poquito del sistema neurológico, digamos como mención, pero pues centrarnos en los 5 principales que les mencioné inicialmente. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, muy Doctor, bien. y una pregunta. ¿Sí? En tal caso, la revisión del jueves podría ser virtual. Sí, podemos organizarla. Pues estos temas, por lo menos, como son básicos, sí podemos hacerlos virtuales y más en la que, digamos, por lo menos este tema de anatomía, las imágenes son un poco más fáciles de percibir, digamos, cada uno en su computador. Sí, lo evaluamos y podemos organizarnos. Entonces yo mañana hablo con Laura y miramos a ver las opciones y posibilidades que tenemos para organizar ese tema. ¿Listo, doctores? Listo, doctor, sí, señor. Bueno, Listo, entonces gracias.
Sí, sí, no lo escuché, perdón, Sergio. Qué listo, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces descansen y estamos hablando nuevamente mañana, ¿ok? Listo, doctor, gracias. Hasta Bueno, luego. Gracias, doctor. hasta Hasta luego. luego. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén bien.